escríbame. Amén. Mesa de diálogos es el tema de hoy. La confrontación. Vamos a ver a través de la palabra cuán necesario es conocer cómo actúan estas entidades, estos espíritus. Y vamos a hablar hoy sobre huestes. Las huestes son lo que menciona, lo que leyó también la hermana en Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades, huestes. Lo estoy hablando en el orden original que dice la Escritura, porque en Valera, Casio Reina, Cipriano Valera, lo menciona de principado y potestades y gobernadores. Pero un gobernador es mayor en jerarquía, entonces ahí hay un problema un poco de orden. Pero en el original dice principados, luego los gobernadores como creator, luego las potestades, las exousias y las huestes que son los demonios y espíritu inmundo. Y hoy vamos a hablar sobre la mesa de los demonios, la confrontación sobre estas entidades de que son las huestes. ¿Quiénes son las huestes? ¿Cómo actúan? Y relacionado al tema de mesa de diálogo, el cual hacemos para poder profundizar más esta enseñanza. Cuando hablamos sobre este tema nos ayuda mucho a entender cuán necesario es conocer, porque cuando están estos espíritus de hueste jamás van a atacar, y ningún espíritu, ni Argés, ni Cormocrator, ni Exousia, ni huestes, jamás ningún espíritu va a atacar al azar. Esto es muy importante. Ellos planifican todo, lo vamos a ver. Vamos a ver que realmente cómo actúan estas entidades. Por eso es que todo es un ataque coordinado. No es un ataque de la noche a la mañana. Es coordinado, es una confrontación. El ataque que hace entonces el enemigo no es al azar. Es algo coordinado utilizando un modo operandi para entrar en una confrontación con la persona, para entrar en una confrontación hacia el individuo, hacia un llamado, hacia un ministerio, que vamos a ver muchas áreas cómo el enemigo entra a través de estos ataques y cómo actúa. Al atacar es la estrategia que el enemigo quiere dar, y eso lo hace porque quiere desautorizar a una persona en su estado del mundo espiritual. Quiere desautorizarlo en área emocional, por eso es que es importante sanarnos. En área física, algún área de enfermedad, limitarnos en el llamado y robar esa energía que nosotros podamos tener. Los demonios siempre utilizan ataques coordinados de confrontación. Es la intención de la estrategia y algo sincronizado que ellos hacen. Jamás lo hacen porque quieren. Es un ataque que lo hacen cuidadosamente, orquestado con acciones, tiempo y ejecución, y nada de su ataque es en el momento. Esto es muy importante, sino es una planificación de meses y años. Cuando nosotros recibimos algún ataque, o dentro de una iglesia, llamado ministerio, o en su casa, en su familia, o algo, eso es planificado. Es una planificación. Al momento pensamos nosotros que hoy estamos recibiendo el ataque, pero no lo es, porque el enemigo todo el ataque lo hace a través de un diseño de planificación. Y ahí es donde le da un mayor resultado, porque estas entidades trabajan de esa manera. Voy a leer Efesios 6:12, pero la versión amplificada. La versión amplificada dice lo siguiente, y mire qué interesante lo que dice: porque no luchamos contra sangre y carne, luchando contra los oponentes físicos, no es físico, sino contra los despotismos, contra los poderes y contra los espíritus que son, mantengan esa palabra, maestros, los gobernadores mundiales que está ocurrida presente contra los espíritus de maldad en una esfera celestial y sobrenatural. Esta versión amplificada nos da claramente a entender que estos espíritus no son cualquier espíritu, son maestros. ¿Qué es un maestro? Maestro viene del que enseña, del que tiene discípulos. Maestro viene el que tiene conocimiento. Lo ha adquirido por un tiempo, lo ha adquirido por un aprendizaje, lo ha adquirido porque se introdujo en el tema y él ahora tiene un dominio de poder hacer algo por algo aprendido o de la experiencia. Ese es un maestro.
Entonces, estos espíritus, se fija que no son espíritus así como de bajo rango en el sentido de que no saben lo que hacen. Todos los espíritus, principalmente los demonios y espíritus inmundos, que son diferentes, también lo hemos enseñado, no son iguales. Los ataques también son diferentes de ellos. Estos son maestros. Se fija que a veces nosotros menospreciamos la jerarquía y aún ellos también, como son espíritus, también tienen su jerarquía. Los demonios tienen su jerarquía. Los espíritus inmundos también tienen su jerarquía. Entonces el enemigo planifica un ataque. Recuerda Satanás, cuando Satanás autorizó a poner a prueba a Job a través sí de lo que Dios hizo. Pero Satanás fue autorizado para poder colocar en lo que menciona la escritura de Job, donde ahí viene, dice la escritura, lo que estamos ahí viendo, viene Satanás de rodear la tierra y el Señor le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de rodear la tierra. Y el Señor le dice, ¿y no has visto, no has considerado a mi hijo Job, varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, 4 cosas intachables? Me gusta la versión Septuaginta. La versión Septuaginta dice, ¿y no has visto a mi hijito Job? Mire qué lindo, cómo nos trata el Señor. Así dice el Señor, ¿no has visto a mi hijita? ¿No has visto a mi hijito? Qué bueno es el amor del Señor. Y ahí el enemigo dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor? Ahí viene, significa como el enemigo, él sabe que nosotros estamos cercados. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Buscar de ese acercamiento un derecho legal, una abertura, una grieta, algo que pueda entrar. Por eso es que nos va a atacar en diferentes situaciones, emocional, espiritual, económica, en área de salud, un derecho que pueda darle para que le entre. Mire lo que dice el Salmo 83, verso 1, y colocamos ya base. Cántico del Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Escuche esto. Mira cómo se alborotan mis enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo. Conspiran con aquellos a quienes tú estimas y dicen, venga, destruyamos esa nación en el nombre de Israel. No vuelva a recordarse. Como el enemigo siempre está buscando los derechos legales. Dice, mira cómo se alborotan. La versión CJ dice, contra tu pueblo maquinan. Eso es lo que quiere decir se alborotan. No es que anden allá y gritando y todos corriendo. No, está hablando, mira cómo el pueblo maquina. La versión BLS dice, hacen planes contra tu pueblo. NRB, sobre el pueblo han considerado astuta, consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Mire qué interesante esa versión. Y lo que hemos estado hablando, mesa de los demonios, es que ellos tienen una astucia. Eso lo hacen secretamente, como dice este texto. Eso lo hacen en un consejo. Eso lo hacen en un consejo escondido desde el mismo inframundo, planificando los ataques, cómo entrar y cómo atacar a una persona. Ahora, ¿cómo lo hacen ellos? A través de la epigenética o lo que es la genealogía. Recuerde que nosotros tenemos una genealogía. Esa genealogía son muchos seres que vienen de atrás, lo que menciona Mateo 1.17. Mateo 1.17 dice de las generaciones de pasadas, maldiciones generacionales, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Tenemos entonces 3 de 14 generaciones. 14 generaciones son 16.384 ancestros, pero son 3. Entonces tenemos que sumar 16.384 más 16.384 más 16.383. ¿Por qué la última 83? Porque recuerde que Jesús no es hijo biológico de José y María. Entonces en la número 3 aparece en blanco. Y al final en la suma nos da 49.000
49.151 ancestros. 49.151. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Para atacar, no lo va a hacer, ya vimos, ni ningún espíritu te va a ver y te va a atacar. Van a ir al historial. La epigenética es el historial, al árbol genealógico. Hebreo 12:4 también dice los pecados de sangre. Entonces ellos van a ver en la epigenética, en tu antecedente, si hay alguien que hizo algo indebido, si hay puertas abiertas que no se cerraron, esa es la puerta que él va a adentrar, y ahí donde él empieza después, con astucia, empiezan a ver, como ya identificaron un pasado de puerta abierta, no estaba Cristo y eso, o no se entregó, empiezan a hacer un consejo secretamente. Los ataques son hechos en secreto y en el consejo escondido. Así actúan estas entidades de los demonios. Los demonios entonces planifican un ataque agresivo de destrucción. El Salmo 83, verso 5 dice: como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Mire qué interesante. Como un solo hombre. O sea, lo que el enemigo hace, trabaja en una unidad. El enemigo en su reino no acepta división. Escuche esto que es importante. Y usted dirá, pero ¿cómo si en la iglesia estoy siendo atacado? Pero eso lo hace el enemigo en el reino de Dios. Pero en su reino él no hace división porque él sabe la ley del acuerdo. Él conoce de misterio, viene del cielo, cayó a la tierra, Lucas 10:18, se trajo conocimiento, se trajo los misterios y él conoce la ley de la unidad. En su reino no permite división, pero sí lo coloca en el reino de Dios. Y lamentablemente, en el reino que tenemos, el reino de la luz, es donde más estamos divididos. No debería ser. ¿Se fija por qué pasa eso? Porque el enemigo sabe que una casa o un lugar o un territorio que esté en confusión o en caos o en contienda, es un reino que ya está dividido, y reino dividido jamás prosperará. Torres Amás dice: en este motivo todos unánimes se han coligado y unas se han confederado contra ti. Mire, se fija que importante entonces, porque ahí está hablando cómo actúa el enemigo. Y el enemigo dice aquí: como un solo hombre, el enemigo está confabulando contra ti. Y la versión Torres Amás: con este motivo todos están unidos para atacar. Eso es lo que quiere decir. Qué interesante esto, porque nos ayuda mucho que con nosotros que estamos en el reino de Dios tenemos que estar más unidos. ¿Cómo atacan? Atacan en una planificación. Salmo 83:3: contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente. Aquí el texto que leíamos anteriormente, pero importante esto: y han entrado en el consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación. Este texto nos aclara mucho cómo actúan, porque se confabulan de corazón. Es un ataque de planificación. Es un ataque que ellos tratan de entrar con cualquier arma para colocar un antecedente, pero primeramente la planificación la hacen en la mesa de los demonios, que les voy a mostrar más adelante, más profundo de este tema que hoy estamos dando a conocer. Ahora, las fuerzas espirituales coordinadas. Aquí solamente es una pincelada, porque al hablar solamente de una tenemos bastantes temas. El enemigo siempre va a estar a través de atmósfera, a través de clima, contaminaciones, a través de espíritus. Tenemos Amodeo, tenemos la fortaleza, Mausim, son nombres propios, y si son nombres propios son potestades. Por eso es que el enemigo coloca fortaleza, destruyendo toda fortaleza, la fortaleza de las mentes, a través de un sistema de leyes, un sistema de gobierno, a través de un clima, a través de algo que el enemigo lanza como ataque, como torbellinos, para que así él pueda entrar. A través de las culturas, también son ataques que el enemigo las maneja, a través de dimensiones. Todos estos ataques que el enemigo hace son las dimensiones espirituales de las tinieblas, para que él pueda buscar una manera de entrar, porque en Cristo nosotros estamos protegidos. Esto es importante. En Cristo estamos seguros, pero aún así los ataques vendrán. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, fue probado y fue atribulado. Y las tres cosas dice que fue por un tiempo. La tentación vino por un tiempo y se alejó.
La prueba por un tiempo y se alejó. La tribulación por un tiempo y se alejó. Todas son por un tiempo. Pero si Jesús pasó todo eso, con mayor razón igual nosotros la vamos a pasar. Y aquí vemos parte del escenario de los agentes que atacan coordinado. Ellos atacan a través de una enfermedad, a través de espíritu de temor, de espíritu de adivinación, fornicación, esclavitud, altivez, perversión, desaliento, celos, mentiras, error, estupor, maligno. Todo esto se llaman espíritus genéricos. ¿Por qué espíritu genérico? Porque no tienen nombre propio. Al tener un nombre propio ya no serían huestes ni demonios, espíritu mundo, sino serían grado de potestad. Ejemplo, Jezabel, Leviatán, Beelzebú, Baal, Asmodeo, Lilith. Todo eso son nombres propios. Entonces es muy diferente a los que tengan nombres propios, que es grado de potestad, pero aquí estamos viendo espíritus genéricos y son los que lidiamos cada día con ellos. Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza en la versión K2 dice para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas. Se fija que ahí aparece táctica. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Una táctica, una planificación. Él ataca primeramente haciendo una estratagema de cómo atacar, cómo hacer. Es una táctica. El ataque quizás podamos nosotros estar recibiendo es una táctica que el enemigo lo preparó durante mucho tiempo. Y esto es lo mismo que sucede en una guerra. En una guerra, usted se fija que hace poco el gobierno de Estados Unidos tuvo una guerra allá con la Palestina. Nada de esos ataques son coordinados así de la noche a la mañana. Es una coordinación que viene de mucho tiempo, es una planificación. Son tácticas que el enemigo puede hacer. Pechita dice, para que estéis firmes ante estratagemas del adversario. Se fija que ahí habla de estratagema, que estratagema tiene que ver con algo que están haciendo ellos una planificación. Versión Bad dice para que podáis estar firme y hacer frente a las artimañas. Hacer frente a las artimañas del diablo. Él trabaja con artimañas. Y la versión Nacar Columbia, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Esta versión dice revestidos. Hay otra que dice vestido de toda la armadura. Me gusta esta porque dice revestido. Ahora, cuando dice revestido, no quiere decir que tú tengas que colocarte una armadura y otra y tener como 2, 3, mucha armadura. No está diciendo eso. Cuando dice revestido, está diciendo claramente que tú tienes una armadura. Todos tenemos una armadura. Pero cuando entramos en una guerra, en una confrontación, en una batalla contra estas entidades, tenemos que quitarnos nuestra armadura. Cuando dice revestido, está diciendo quítate tu armadura y colócate la mía. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a luchar con nuestra propia armadura. Y esa propia armadura, a veces tenemos problemas emocionales, tenemos problemas espirituales, tenemos un derecho legal o algún pecado, algún área, algo que nos hemos entregado a Cristo. Entonces nosotros vamos con esa armadura. Y ahí donde no funciona. Por eso el Señor dice, colócate la mía. Nacar Columbia dice, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Esa palabra insidia significa esquema, plan y trampa. Ese es el significado de lo que es el ataque que hace el enemigo a través de una área de planificación. Esto está planificado. El ataque es planificado, no es que sea de la noche a la mañana. Entonces el enemigo, a través de esto, claramente nos dice el Señor para que pueda resistir las insidias. Lo que está diciendo, o maquinaciones, según la versión que usted tenga, pero insidias o ardides, que la misma palabra significa cuídate de los esquemas del enemigo. Cuídate del plan y cuídate de la trampa del enemigo. Por eso que nosotros tenemos que saber contra quién lidiamos, contra quién estamos peleando. No se puede ganar una batalla si no conocemos al enemigo. Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán,
y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Esta es la ley del acuerdo. La ley del acuerdo que menciona Deuteronomio capítulo 32, verso 30, donde ahí claramente nos dice que 1 puede vencer a 1000, 2 pueden vencer a 10,000, 3 pueden vencer a 100,000, 4 pueden vencer a 1,000,000, 5 pueden vencer a 10 millones, 6 pueden vencer a 100 millones y 7 pueden vencer a 1,000,000,000. Esta es la ley del acuerdo. ¿Se fija qué importante colocarnos de acuerdo? Recuerde que lo que decía anteriormente, el enemigo en su reino no permite división, pero coloca división. Y lamentablemente, como hay un reino opositor, está el reino de Dios, ahí él coloca la división. Y mire que lo que más le ha dado resultado al enemigo es la división dentro de la iglesia. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Y Pablo no le está hablando a la iglesia de afuera o al que no conoce. Pablo le está hablando a la iglesia de dentro. ¿De dónde vienen pleitos y divisiones? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo coloca la división en la iglesia para que el ministerio no pueda avanzar. Entonces Dios nos dio dunamis, nos dio poder. Yo les doy poder y autoridad. Poder es la palabra dunamis. Dunamis es la fuerza, lo milagro, la eficacia, la fuerza, lo impetuoso. Es la capacidad. Es la capacidad de dar, de poder. Todo esto nos ha dado el Señor. Recuerde que esto no es por voluntad. El dunamis no es por voluntad. El dunamis es por una capacidad. Por eso es que el Señor nos capacitó y nos llevó, como le dijo Jesús a los discípulos, yo les doy poder, vayan y sanen enfermos y echen fuera demonios. Es la capacidad, no es voluntad. Esto es como cuando decimos, hermano, ¿cuándo vamos a ir a orar por el hermano porque está endemoniado? ¿Cuántos quieren ir? Y todo el mundo, amén, amén, amén. Pero no es por voluntad, es por la capacidad que tenga la persona de hacer esa confrontación, porque todos no pueden tener una capacitación, todos tienen diferentes capacitaciones. Esa palabra, cuando dice ligar, del griego deo, que es atar, que es encadenar, que es prender, colocar preso, sujetar. Por eso que nosotros ligamos a algún espíritu a la obediencia de Cristo. Todo argumento y todo derecho legal lo ligamos al cuerpo de Cristo para que se sujete. O sea, lo encadenamos en el mundo espiritual, lo prendemos, sujetamos a través de lo que Él quiere hacer con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Analicemos un poco los poderes para poder entender completamente el tema de hoy. Ya vimos que dunamis significa poder, pero existen muchos poderes. Tal poder kratos, que es de vigor. Tal poder endunomao, que es apoderar. Nos apoderamos de algo. El poder arcai, que es poder para gobernar. El poder ipsos, que es para la fuerza. Poder exousia es el derecho legal, es la autoridad. Energía es la energía. El poder megaliote es grandeza, la grandeza de Dios. Y el poder didomi es dar y permitir. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Todo esto son un tipo de poder. Todos son diferentes. Y para hablar solamente de uno, tenemos bastante que hablar. Pero como estamos enfocados en el tema mesa de demonios, que ya vamos a entrar, estoy colocando argumentos para ya adentrar completamente el cuidado, cómo ellos trabajan y cómo planifican. Por eso que en esta palabra aquí de Efesios también nos menciona claramente, dice en cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos por la operación, la potencia de su fortaleza. Estoy leyendo la versión LBA, la cual extraordinariamente de su poder, dunamis, para con nosotros creemos conforme a su eficacia, energía, y de la fuerza, poder ipso, y de su poder, poder kratos. Todo esto, entonces, aquí solamente en un verso, podemos ver diferentes tipos de poderes. Todos son diferentes, pero eso lo tenemos. Cada uno, Dios le dio una capacidad, solo hay que creer, confiar, y el Señor ya nos capacitó para esto. ¿Cómo actúa el enemigo? Con una opresión. La presión es que se libera de algo que quiere oprimirte. Los demonios, eso es lo que hacen, una opresión. La opresión es un ataque que el enemigo quiere hacer para poder deprimirnos o colocarnos en una ansiedad o pensamiento, y eso se tiene que hablar,
se tiene que ministrar, se tiene que confesar, porque son rangos que el enemigo hace. La opresión es un ataque de afuera hacia adentro, ese se llama una opresión. Cuando ya está dentro de esa persona, ya se llama una operación, ya el enemigo entró, ya el espíritu entró. Pero la opresión es lo que todos los días nosotros recibimos. Una presión en el trabajo, una presión en la iglesia, una presión con alguna persona, en la familia, en la salud, en la economía. Son ataques de opresión, porque el enemigo quiere que tú le coloques la atención. Cuando nosotros le colocamos la atención en algo, el enemigo toma fuerza. Opresión, entonces, es la influencia tentada de seducciones, algo que es de afuera hacia adentro, lo que hablaba anteriormente. Son espíritus vigilantes. Hay que hacer un seguimiento de todo esto, porque si hay una grieta, un derecho legal, el enemigo va a entrar. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque tiene el derecho legal de entrar. Entonces tenemos que cortar las opresiones con nosotros estemos lidiando. Algo que todavía estemos trabajando, algo que no hemos ministrado, algo que todavía está en nuestro interior. Tenemos que quitar toda opresión para que el enemigo no tenga ningún derecho legal. Aquí tenemos más o menos las ideas de qué es una opresión demoníaca. Es un ataque de afuera hacia adentro. Una depresión demoníaca es cuando ya el espíritu inmundo vive dentro de un cuerpo. La operación demoníaca es un ataque ya de adentro hacia afuera. Y hay que quitar estos derechos legales para que así no tenga ningún derecho el enemigo. Job fue atacado directamente por Satanás, pero no fue posesionado. Que no es lo mismo ser con espíritus que el enemigo envía, espíritu de demonio, pero no es lo mismo tener un grado de posesión, que lo hemos hablado bastante eso. Pedro fue influenciado por demonios, pero no posesionado. Pablo, un mensajero de Satanás, le colocó un aguijón, pero no fue posesionado. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, pero no fue posesionado. Se fija que no es lo mismo estar posesionado y no es lo mismo estar endemoniado. Lo hemos hablado en otras clases también, cuando ya vemos las bases, los textos del el demoniado de Gadara, que era un grado de posesión. Ahí es claramente grado de posesión. La Valera le dice, y un hombre que tenía demonio, o el gadareno, el endemoniado de Gadara, lo que dice Valera. Pero la versión original, Ausejo, dice lo siguiente: apenas saltó a la tierra, llegó Jesús a aquel lugar, salió al encuentro procedente de la ciudad un hombre que estaba, nos dice, demoniado por demonio. Estaba posesionado por demonio. Esta es la versión original. Se fija que es importante tener varias Biblias e ir viendo principalmente las Biblias más originales, Kadosh, Pechita, Yuniman, Jerusalén, que nos dan un antecedente diferente a lo que muchas veces nosotros leemos con la Biblia. Al estar endemoniado, el endemoniado puede estar en una iglesia, entrar y se manifiesta el demonio, pero dentro de la iglesia. Los posesionados jamás van a entrar a una iglesia porque pierden su sentido. Ya hay esquizofrenia, paranoia y demencia. Ya ellos tienen una fuerza impresionante. Ya es una manipulación de muchos espíritus, que lo hemos hablado también, lo hemos enseñado. Entonces tenemos guerra, tenemos combate y tenemos lucha. Todo esto lo que tenemos es por las opresiones que estos demonios hacen, confabulando un ataque. Puede ser desde el segundo cielo, a través de principados, a través de demonios o espíritus inmundos. Apocalipsis 12:7 dice que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles dice combatieron. Ahí dice ya combate contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Tenemos entonces guerra, tenemos la guerra a nivel cielo, segundo cielo, donde está todo, después de estas nubes, donde están los lugares de los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Todo eso es un segundo cielo. Ese es el nivel guerra. Y un nivel combate, el nivel de principado, de Arjé, de Arché, de Arcai, primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, son primeras creaciones. Ahí entra el principado, que hace poco dimos una clase sobre el príncipe de este siglo, o el príncipe de este mundo que gobierna Satanás, con un poder limitado, tiene un poder arcai. Y luego tenemos la lucha, que es la confrontación que nosotros hacemos todos los días. Es una lucha, es una lucha que todos los días lidiamos con nuestro espíritu. Esto es lo que menciona Efesios 6:12, porque nuestra lucha
no es contra sangre. Y dice nuestra lucha. Lucha es la palabra palé del griego, que significan las palestras. La lucha. ¿Por qué Pablo menciona la palabra no tenemos lucha, que es la palabra las palestras? Porque Pablo, estando en Roma, él veía a los soldados romanos cómo trabajaban en la lucha. Ellos se preparaban, peleaban a través en aguas, con barro, cuerpo a cuerpo. Él veía, y ahí cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, vio ese diseño, y ahí le vino la revelación que Dios le puso, y donde ahí empieza Pablo con la revelación de lo que estaba viendo, comienza a decir, nuestra lucha no es con sangre ni carne, porque Pablo lo estaba visualizando los soldados romanos, cómo se preparaban en la guerra, en las palestras, contra un ataque contra el enemigo. Primera de Corintios 12:10. Y otro el hacer milagros, y otro profecía, y otro discernimiento de espíritu. Esto es muy importante. Hay que discernir. Para poder confrontar un espíritu es bueno discernir. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar endemoniado porque él abrió un derecho legal. Porque esa persona cometió un pecado y no quiere renunciar a ese pecado. Como no quiere renunciar a ese pecado, le vino el derecho legal. Puede ser un trato que él mismo se dio y que no quiere renunciar. Puede ser un trato también de Dios. O puede ser algo que él realmente viene de generacional. Muchas cosas pueden ser, por eso que hay que discernir. Y aquí donde he enseñado bastante tiempo en que sí tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros a quien oramos. No imponga mano a cualquier persona. Principalmente cuando usted le llama, le dice, hermano, pastor, o hermano, sabe que un vecino se endemonió y quieren que vayan a orar. Cuidado con eso. Ahora, ¿qué se hace con ese caso? Se llega ahí, como él no conoce de Cristo, usted le habla de Cristo, le habla el plan de salvación, y ahí viene la clave, si va a ser guerra o no va a ser guerra. Usted le pregunta después de haberle hecho el plan de salvación, es lo primero que tenemos que hacer. No nos emocionemos, porque hay gente que se emociona y lo invitan, le dicen, mi vecino está endemoniado, mi vecina está endemoniada, y parten y ya empiezan a orar y orar, y después le viene el contragolpe, le viene la represalia, le viene el espíritu de venganza, porque no pidieron discernimiento, y es más, le hacen daño a una persona que no tenga a Cristo. Por eso presenten el plan de salvación, y si esa persona recibe a Cristo como su Salvador personal, haga el trabajo. Haga el trabajo porque está autorizado. Pero si esa persona no quiere recibir a Cristo, usted solamente ore general. Señor, oro para que la guarde, tenga misericordia, que venga a un encuentro personal contigo, que te acepte como su Salvador, pero no haga guerra. ¿Por qué no haga guerra? Porque usted, como esa autoridad, el Espíritu va a salir, pero va a ir a lugares secos, a lugares sin agua, a lugares de desierto. En el desierto donde trabaja Azazel es grado de potestad, le va a pasar 7 espíritus peores, y más encima el que salió van a ser 8. Entonces, por eso es que ahí aplica que el postrer estado es peor que el primero. Se fija que esto no es llegar y emocionarlo y decir, yo voy a reprender y voy a quitar y me voy a ganar un alma. No es así. Se fija que tenemos que ser cautelosos, prudentes. Si no está el plan de salvación en esa persona, si no quiere recibir a Cristo, no le ministre liberación. Porque usted le va a hacer daño a esa persona. Porque el demonio sí o sí va a salir, pero no va a salir en su totalidad, va a salir por la autoridad que usted ejerció. Pero como esa persona no tiene a Cristo, el enemigo va a volver como a fuerza. No sé si están entendiendo. Ahí me colocan en el chat si hay preguntas. Ahí las estoy leyendo para ver si estamos entendiendo el tema de hoy. Pero ya viene ahora lo más importante, de mesa de los demonios. Ahora, en el nombre entonces de Jesús, es el nombre que tenemos que usar. Cuando el Señor da el regreso de los 70, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es importante. Tenemos que usar el nombre de Jesús, o Cristo, Jesucristo, el nombre que es por sobre todo nombre. Esto es muy importante, para que así Dios pueda hacer la obra mediante su Hijo Jesucristo. Tenemos entonces los archés, los conmocadores, las exousias, las huestes. Los archés son los principados, los conmocadores son los gobernadores, las exousias, las potestades, y las huestes son los demonios
y espíritus inmundos. Estos son los archés. Ahí están los archés. Estos lideran. Los archés son los cabezas, son los que planifican, son los que lideran toda la estrategia de ataque a una gente. Los conmocrator tienen que ver con los gobernadores. Ellos trabajan en leyes, en derechos legales, en gobierno, matrimonio homosexual, matrimonio lesbianismo, ley de aborto. En nuestros países se casan con animales. Ahí están los conmocrator, con las leyes, todo lo que es ley en contra de Dios, conmocrator. Exousia es el derecho legal. Es el grado que Dios nos dio a todos, derecho legal, pero todos los espíritus, si le damos derecho legal, ellos también van a entrar. Y las huestes, lo que hoy estamos hablando, que son demonios y espíritus inmundos. No son iguales los dos. Actúan diferentes, sí trabajan juntos, pero cada uno es muy diferente en su ataque. El mundo espiritual es muy coordinado. El mundo espiritual es más ordenado, e incluso el mundo espiritual del enemigo aún es más ordenado que nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, el mundo espiritual incluso es más ordenado que nosotros, cuando no debería ser. Ya vimos anteriormente que en el mundo de las tinieblas el enemigo no permite división en su reino. Coloca la división en el reino de Dios. Ellos no permiten la división. Por eso es que el ataque de ellos le da un buen resultado, cuando deberíamos nosotros estar unidos. Y en el mundo espiritual, el ataque que ellos hacen también es un ataque en confrontación, en que ellos son mucho más disciplinados. Ellos oran, incluso los brujos ayunan, ellos oran, hacen vigilia, son ordenados, son disciplinados, llegan temprano a la iglesia, aleluya, no estoy pasando lista, son obedientes a sus pastores, aleluya, no andan con chisme, aleluya, no andan con divisiones, no andan hablando mal. Se fija que somos indisciplinados. En el reino de las tinieblas ellos no permiten eso, porque saben que eso lo va a dividir. El enemigo, mire qué interesante cómo ellos actúan en todo esto. Por eso es que tenemos que no dar lugar al enemigo. Las exousas, conmocrator, las huestes, todo este plan que hacen estos espíritus es para poder entrar con los derechos legales. No demos ningún derecho legal, absolutamente ninguno, porque todas estas entidades, los archés que trabajan, son los que lideran un mundo espiritual, y el enemigo trabaja a través de los principados. El principado es un arché y el enemigo es el príncipe de este siglo. Jesús le catalogó como el Dios de este siglo también, que eso lo vimos en una de las clases que hablamos también sobre el mundo espiritual. Están entonces los archés, los arqués, los arcai, todos estos nombres son de los principados. Y ahí vemos cada uno qué significa. Para hablar solamente de uno de estos tenemos buen tiempo, pero como son clases que hemos estudiado bastante, creo que la mayoría sabe. Si hay alguna duda, las colocamos ahí en conversación. Estos son los generales o arquitectos, estos planifican. Qué importante todo esto. Estamos muy mal, pastor. Claro. Sí, porque deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos estar unidos. Es importante. Mariana dice, ellos hacen lo mismo que nosotros los cristianos, pero sirviendo al enemigo. Y ayunan y oran, claro. Interesante que los brujos, ellos ayunan. Y ellos hacen vigilia. Y nosotros pasamos comiendo que el caldo, que los tacos, que la cazuela, que el plato, que las papas fritas, que el McDonald's, y nos pasamos puro alimentando la carne. Y después, cuando vamos a echar fuera demonios, estamos con tanto peso encima de carne espiritualmente que no podemos hacer nada. Aleluya. Daniel también hace una confrontación en el segundo cielo, lo que hablamos. El príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Mire qué interesante, recuerda esta historia que conocemos, que cuando Daniel estaba orando y vino un ángel mensajero, no era un guerrero. Al ser guerrero yo hubiera hecho paso. Era un mensajero, que significa un malak. Y este malak, mensajero, vino y se encontró con una posición en el segundo cielo. Y dijo, tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel, guerrero, le abrió camino. Él llegó hacia donde Daniel y dijo, Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. Se fija que hay ataques
que oraciones se demoran porque hay una confrontación en un segundo cielo. Lo que hablamos anteriormente, el segundo cielo es el lugar de los planetas, donde conocemos algunos de los planetas, ahí es el segundo cielo. Y ahí hay un principado, que es el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Interesantemente que aquí no estamos hablando de mitología griega ni mitología persia, porque el mundo, en lo terrenal, el imperio de Persia, el imperio de Grecia, no estaban todavía aquí en la tierra en Daniel. Después de 100 años después aparece aquí en la tierra Grecia y Persia. A veces la gente se confunde con eso y piensa que son mitología griega. No lo es. El enemigo tiene el control entonces desde lo invisible. Trabaja con derechos legales. Trabaja buscando una influencia a través de sus jerarquías. Esto ahora es importante, que no entran en los cuerpos. Los principados, que son cabezas, no entran en los cuerpos por que ellos pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Ellos son planificadores. Ellos jamás entran en un cuerpo. Ahora usted dirá, ¿y cómo Pedro dice que Satanás entró en Pedro, pero como una influencia? No que entró Satanás. Satanás no entra en los cuerpos. ¿Podría hacerlo? Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Pierde tiempo pierde espacio en un cuerpo. No es la función de él. Lo mismo que los ángeles caídos tampoco entran en los cuerpos, pero influencian los cuerpos, que no es lo mismo. Pero a veces entendemos esos textos por malas interpretaciones, pero no es que ellos entren. Esto es lo mismo cuando hay una guerra. Cuando hay una guerra de un país a otro país, ¿usted cree que los presidentes van a la guerra? No. ¿Usted cree que los que planifican todo lo que es la guerra van ellos como primero a la guerra? No. Porque ellos son los que están liderando, son los modos operandi, el modo pensante, cómo atacar, dónde influenciar, si atacar aéreo, si atacar terrestre, si atacar en cualquier área. Ellos son los generales no se exponen a una guerra. Es lo mismo que el grado de principado, ellos no entran en los cuerpos, influencian los cuerpos, no es lo mismo. La potestad entonces tienen que ver con los nombres propios. Los nombres propios, que ya lo hemos mencionado. Entonces todos estos son arquitectos del sistema de las tinieblas, planificadores de un mundo espiritual, de cómo entrar con derechos legales, como influencia. Colosenses 2:15 dice, despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Son exhibidos las jerarquías altas. Estos van a la cruz. Los demonios y espíritu mundo no van a la cruz. Por eso es que es importante conocer, cuando usted, si logra conocer un principado, una potestad, o Lilith, Jezabel, que es grado de potestad, no le envía a la cruz, al abismo. Eso van a la cruz. ¿Por qué van a la cruz? Porque son jerarquías altas. Pero a veces, quizás por ignorancia, por no entender el tema, metimos a Jezabel y la enviamos a los abismos, y al lugar de donde tú vengas va a regreso. No. La jerarquía de principado y potestades, dice ahí, o sea, las jerarquías más altas no van a los abismos, ellos van hacia la cruz por ser jerarquía alta. Pero demonio, espíritu, mundo, ellos van a los abismos. Lo que menciona en el grado de hueste, el endemoniado de Gadara, los demonios decían que entraran, que no le rogaban que no entraran al abismo, que no los enviara al abismo. Le rogaban, otra versión dice, le pedían permiso, no nos envíen los abismos, porque ellos pertenecen a los abismos. Y primera de Timoteo 4:1, en los últimos tiempos vendrán estos, espíritu engañador y doctrina de demonios. Esa palabra doctrina de demonios tiene que ver con espíritus errados, impostores, engañadores. Estos son los que van a tratar de entrar a través de las planificaciones de espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Estos son los demonios que no matan. Por lo general los demonios, que la gran mayoría mata, pero estos no matan. Estos son los que envían a miles y a miles al mismo infierno por una falsa doctrina llamada las sectas. El cuidado de esto que tenemos que tener en nuestra vida es en la mente. En la mente son los ataques que más vamos a recibir. Los ataques del enemigo, la influencia que hace el enemigo. Los demonios también trabajan con los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los primeros que entran. A veces nosotros todos le llamamos demonios, pero no es así. Primeramente en el espíritu inmundo. Contaminan del ser tripartito, colocando inmundicia con espíritu, con pecado, con laxivia, y luego dan lugar a los demonios.
Las huestes se llaman también los poneros, los pneuma, un complot de pecados, de maldad, de malicia y de perversidad. Así actúan todas estas entidades. Ahora, no gobiernan los demonios ciudades, ni gobiernan naciones. Su campo de batalla es un cuerpo. Ahí donde ellos gobiernan, en los cuerpos. Ellos no lideran ciudades, ni naciones, ni reinos, ni pueblos. Ellos lideran cuerpos. Por eso es que tratan de entrar en los cuerpos, aún en los sueños. En tu cuerpo, en tu mente, en tu salud, en tu economía o en las emociones. Las huestes tienen que ver con que todos los días lidiamos con ellos. Imagínense que son los de más bajo rango y todos los días estamos lidiando con ellos, todos los días. Y estos son como los parásitos invisibles que entran en los cuerpos. Y aquí vamos a entrar también en la mesa de los demonios. Así que atento a esto y entramos más profundamente al tema que hoy estamos dando a conocer. Cuando hablamos entonces de huestes espirituales, que ya los vimos, que son espíritus que trabajan en los aires, las regiones celestes que se menciona, así trabajan todos estos espíritus buscando lugar, buscando derecho legal o más claro, buscando cuerpo. Todas las huestes son genéricos. Ahí tenemos los nombres de espíritus genéricos, enfermedad, temor, adivinación, todo eso son genéricos. No son potestades porque no tienen nombre propio. Ahora, los demonios planifican hacerte sentir mal cuando hablan mal de ti. Es una planificación, no es al azar. Y a veces va a pasar esto, que a lo mejor alguien empezó a hablar mal de ti, o alguien habla mal del ministerio, o alguien habla mal del pastor, alguien habla mal de la persona. Ese es el área que el enemigo va a querer hacer y manipulan contra ti. Eso es una planificación de los demonios que planificaron. Porque esto no es que las personas dijeron, hablemos del pastor, hablemos de la hermana. No, esto que el enemigo, primeramente, antes que dijeran una palabra y que tú quizá a lo mejor escuchaste y te dijeron algo o escuchaste que hablaron de ti, ya ellos planificaron eso y luego lo ejecutaron. ¿Cómo actúan la mesa de los demonios? A través de los sueños hostiles. Atento con esto, porque los enemigos trabajan a través de los sueños. Cuando la persona sueña algo malo, a veces la gente sueña de muerte, de accidente, de que se caen de altura, vienen ataques de serpiente, a morderle, de perro. Todos esos ataques es una planificación que el mundo espiritual coloca eso, planificaron. Cuando planificaron los demonios, dijeron, ahora vamos a los sueños. Y lo colocan en los sueños. Si tú crees eso, inmediatamente el enemigo tiene el derecho legal y lo va a ejecutar. Pero si tú no crees eso, ¿qué se hace en los sueños cuando uno, valga la redundancia, tiene un sueño hostil? Lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo, lo desautorizamos, que no tenga efecto al mundo físico ni al mundo espiritual. Todo eso, todo de acuerdo en la mesa de los demonios, lo llevamos sujeto. ¿Cómo actúan en la mesa de los demonios? Con la tentación. Detrás de una tentación hay demonios. Aquí vemos un hombre que está siendo seducido. O puede ser la mujer también. Esto es en ambos. Y detrás de una seducción no hay un hombre, no hay una mujer. Hay un espíritu de demonio. Ese espíritu de demonio planificó eso. No fue al azar. Por eso que la persona cuando se encontró con una mujer o algo, una planificación que el enemigo algo hizo con un derecho legal. Con los miedos. El enemigo coloca miedos, planifica miedos. Ahí donde hablamos también de la adrenalina, epinefrina, neurotransmisor. Hablamos del cortisol, una hormona. Hablamos del glutamato, que es un neurotransmisor que tenemos también en el cerebro. Se mezclan todos estos neurotransmisores y causan un caos que bloquean. Los miedos son producidos porque el enemigo los puso como un antecedente. Si él ve que en ti hay áreas de miedo, siempre el ataque va a ser ahí. Por eso es que es importante quitar los miedos, porque el enemigo ya planifica cualquier miedo. Te va a colocar cualquier ataque, cualquier miedo, porque sabe que eso está en ti. ¿Cómo planifican también en la mesa de la demonia? A través de enfermedades, colocando caos, colocando enfermedades o de muerte, o colocando enfermedad o cualquier enfermedad. Por eso es que tenemos que discernir si es una enfermedad natural o es una enfermedad en que los demonios planificaron un ataque de enfermedad, pero ellos también planifican enfermedades. Lucas 13:11
He aquí una mujer que desde 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esta mujer estaba 18 años encorvada, que era un espíritu de neumastenia, que es enfermedad. Y esto es un trabajo de hechicería, que ese por otro tema, porque ahí hay mucho también que hablar de esta mujer que estaba con un trabajo de hechicería, brujería, que estaba encorvada 18 años. Entonces hay enfermedades que pueden venir porque el enemigo puede usar una enfermedad como una planificación de mesa de los demonios, como también a través de las doctrinas. A través de las doctrinas también pueden entrar, el demonio planifica. Esto no es que la noche en la mañana el predicador vaya y le digan di esto, no, el predicador fue influenciado primero. Y como no tuvo el discernimiento, fue influenciado por espíritus de la mesa de los demonios, y luego llega el predicador y se coloca a predicar, y ahí es donde vemos mucha herejía. Y hoy en día, la verdad que da como un poco de pensamiento de todo lo que vemos en la escritura, mucha gente predicando herejías, cosas que no van al acorde de la palabra, inventan cosas, y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, el enemigo planifica las doctrinas de demonios, lo que menciona 2 Timoteo 4:1, que lo hablamos anteriormente. Engañadores, son espíritus engañadores, y doctrina de demonios, estos son espíritus que influencian en personas en un liderato. ¿Dónde más atacan las mesas de los demonios? En la opresión. Recuerda cuando Pablo estaba predicando en 1 Tesalonicenses 2:18, por esto quisimos ir a vosotros, yo mismo, Pablo dice muchas veces, pero Satanás no nos los impidió. O sea, no es que Satanás se colocó encima, lo hemos hablado, él mandó una opresión de Satanás. ¿Y qué pasó? Pablo no pudo seguir predicando. Los tesalónicas se levantó un conflicto y Pablo tuvo que salir de ese lugar porque hubo una opresión, hubo un ataque, y esa opresión de la gente que se fue en rebelión contra Pablo, eso no es que estaba en el momento lo planificaron ellos, que en el momento dijeron vamos a hacerle rebelión a Pablo. No, eso ya el mundo espiritual envió el trabajo de la mesa de los demonios y los puso en las personas, y cuando llegó Pablo ya las personas sabían lo que tenían que hacer. Así es el modo operandi de mesa de los demonios. A través también de las mentiras. ¿Por qué? Porque a través, cuando te dicen una mentira, ¿cómo te sientes? Te sientes mal, ¿cierto? Hay un área en que el enemigo hace en que nos sintamos decaídos. Porque el enemigo, ¿qué es lo que hace cuando te dice una mentira? Y a veces cuando te dice una mentira como que duele más, porque te quieren hacer sentir en tu estado emocional. Por eso que si hay una mentira, respirar, botar, sacudirnos, mundo espiritual, y seguir adelante. El que nada hace, nada teme, es la escritura. Pero a veces el enemigo va a usar personas que te van a decir mentiras y van a hablar mal de ti. A lo mejor no es así, pero ¿por qué lo hace el enemigo? Para decaerte. ¿Para decaer qué? Tus emociones. Y si tus emociones quedan con amargura, ya el enemigo entró a través de una mentira. Mire cómo ellos planifican todo esto, astuto y sagaz. Hay que trabajar entonces las emociones. ¿Cómo más planifican la mesa de los demonios? A través de la frustración. Cuando la frustración, el creer que no hay salida, el creer que no encontramos una solución, el creer que estamos solos. El enemigo a veces ocupa esto y te hace creer, te empieza a hablar en las emociones. Esa es una planificación. Porque si el enemigo logró ver en tu vida que de niña pasaste un trauma, una frustración, un problema emocional, alguien te hirió, alguien te ofendió, entonces está el derecho legal. ¿Y qué hacen los demonios? Planifican. Tal día, a tal hora, vamos a atacar. Vamos a enviar frustración. Vamos a atacar con frustración. Porque ya saben ellos que tienen un historial de la persona. ¿Se fija qué importante sanarnos? Porque al sanarnos vamos a ser libres de todos estos ataques de influencias en el mundo espiritual. ¿Cómo más atacan estos espíritus? A través de los pensamientos. En los pensamientos, ahí donde dice el Señor, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Ni deis lugar, mantente firme, con convicción. Solo Cristo, solo Cristo. Pero el enemigo no ataca en pensamiento. Un pensamiento no es solamente un pensamiento. Un pensamiento se va a convertir en imágenes. Y una imagen no es solamente una imagen, se va a convertir en una memoria
Entonces tenemos que tener cuidado con esa planificación de los demonios que atacan a través de los pensamientos, a través de la ira. A través de la ira, cuando es importante cuidarnos de esto, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol, eso lo sabemos. Pero a veces nos descontrolamos. En la iglesia estamos muy bonitos, alabamos al Señor y estamos con aureola y nos faltan alitas para volar. Pero en la casa, hermano, ahí ya nos decimos aleluya, gloria a Dios. En la iglesia, santo, danzamos, alabamos a Dios y todo lo demás. Pero en la iglesia ya no habla en lengua. Habla en lengua extraña. Y cuando el esposo que es inconverso diga, mi amor, y no me preparaste la comida, y tú le empiezas a hablar en lengua. Pero no esa lengua de la iglesia. Y ahí te salen a veces cosas que no deben salir y no controlas tu ira. Se fija que debemos nosotros sanarnos. Nuestros comportamientos son en la iglesia, en la casa, pero primeramente en la casa. Porque en la casa comienza todo. Entonces cuidémonos de la ira, porque el enemigo va a planificar. Como tú fuiste a la iglesia, todo muy contento, pero el enemigo sabe que tú tienes todavía un área que trabajar. Tiene un área que trabajar de la ira. En la iglesia tú no te vas a irar, ¿cierto? Tú no vas a agarrar al pastor y, pastor, ¿por qué me dijo esta? No, o a la pastora o al hermano, no lo vas a hacer. Ahí eres el más espiritual, eres el santo, aleluya. Pero como el enemigo sabe eso, te va a colocar un problema en tu casa, un problema con tu esposo, un problema con los hijos. Ahí vamos a ver realmente dónde quedó esa santa. El Señor reprenda a todo espíritu. Avancemos. El enemigo también puede hacer una manipulación en la economía. Y ahí en la economía donde el enemigo puede trabajar. Ya me queda poco para terminar. El enemigo puede trabajar en la mesa de los demonios colocando, como sabe que hay una necesidad, lo puede hacer. El enemigo siempre va a hacer algo porque tiene un antecedente. Recuerda usted a Jesús. Jesús dice que estuvo los 40 días, fue llevado por el Espíritu hacia el desierto. Y Jesús estaba 40 días y estaba en ayuno. Y Jesús dijo que la Escritura dice que tenía hambre. ¿Y qué hizo el tentador? Le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el enemigo vio la necesidad que tenía Jesús, tenía hambre y vio esa necesidad y lo tentó. La necesidad se puede transformar en una tentación. Anote eso. La necesidad que tú puedas tener, el enemigo la puede usar en una tentación. Cuidémonos de eso. Mire qué interesante todo eso. Ya me queda poco. Si hay preguntas, colóquenlas ahí en el chat. Todo ataque comenzará entonces en la mente, en el diálogo o en el dialogismo. ¿Cuál fue el problema de la mujer? El diálogo. Por eso no dialogues con el serpiente. Y aquí el hombre también. No dialogues con el serpiente. Y la mujer empezó a dialogar. Y esto no fue de la noche a la mañana. O volvemos nuevamente al mismo diseño. ¿Usted cree que la mujer de la noche a la mañana apareció el serpiente y le dijo, come? No. Es lo mismo que cuando usted va en la calle y alguien se aparece que usted no conoce, nunca ha hablado, no ha dialogado y le dice, mire, te doy este fruto, cómetelo. ¿Usted se lo irá a comer? No, ¿cierto? No lo va a hacer, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no conoces a esa persona, nunca has dialogado con él, no sabes si hace miel o hace mal en lo que te va a dar y entra una desconfianza. Pero la mujer comió. ¿Por qué? Porque ese diálogo que tuvo la mujer no fue de la noche a la mañana. Eso fue durante mucho tiempo dialogando. Luego cuando la mujer entró en una confianza y el serpiente vio que ella seguía con el diálogo y entró en la confianza, le dijo ahí, no, si el día que tú comas no vas a morir, serás semejante a Dios. Y ahí la mujer comió porque confió en el serpiente. ¡Wow! Eso está muy profundo. Y a través también tenemos que cuidarnos porque nosotros tenemos un diamante. Y escuche esto, con esto termino. Nuestra alma es un diamante. El diamante es una estructura molecular de carbono que posee la alta energía. Este es otro libro que hice, pero lo voy a compartir una pincelada solamente de este libro. Porque raza de entidades que te roban energía. El enemigo envía espíritus que te roban la paz, que te dan el cansancio, un dolor muscular, dolor de estómago. Te quieren robar hasta el sueño, porque son espíritus trabajando. Recuerden que cuando dormimos, viene el sistema linfático, nos limpia.
de las toxinas, de las proteínas dañadas, de acumulaciones durante el día. Por eso es que es bueno tener un sueño reparador. Pero el enemigo te quiere robar la energía. Todo el cuerpo es una energía. Absolutamente está comprobado esto. Todo el cuerpo es una energía. Toda la actividad mental, neuronal es una energía. El cuerpo es la materia que tiene una mente, sentimiento, pensamiento, emociones, conciencia, memoria, pero todo el cuerpo es igual, todo es espiritual y todo el cuerpo tiene una energía que hablamos anteriormente, que es un tipo de poder. Entonces, como todo el cuerpo tiene una actividad, principalmente en todo el cerebro y todo el cuerpo, una actividad neuronal, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Y esto es muy importante, coloque mucha atención en esto, porque todo es energía. Todo el cuerpo es una energía. Y como todo el cuerpo tenemos algo importante, que en el cuerpo tenemos átomos, energía, tenemos materia, tenemos moléculas, electricidad, magnetismo, en el cuerpo. Este es el cuerpo físico. Todo el cuerpo. Marioli, yo pensaba que por qué me acostaba tarde. Señor, mire qué interesante eso. Todo el cuerpo es esto. Ahora, la tierra tiene muchos minerales: silicato, silicio, oxígeno, feldespato, cuarzo, minerales también, olivio, piroxeno, mica, calcita y arcilla. Todo el cuerpo tiene esto, de lo que es la tierra. O sea, el cuerpo de la tierra tiene estos químicos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Toda la tierra tiene esto. Pero también, ¿Dios de dónde nos creó? Génesis capítulo 2, verso 7. Del polvo de la tierra. Y nosotros tenemos, interesantemente, que el cuerpo también tiene oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Todo esto tiene el cuerpo, porque nosotros venimos igual en la tierra. Ahora aquí va el punto importante. Si el Señor nos hizo del polvo de la tierra y que tiene todos estos componentes, eso significa que en nuestra alma hay algo que es el diamante, que es la luz. Jesús claramente dijo: yo soy la luz del mundo, pero nos dijo también: ustedes son la luz del mundo. Quiere decir que todo se asienta en el alma, porque dentro de un espíritu. Por eso es que el enemigo, ¿qué es lo que pide? No pide el espíritu, porque le pertenece a Dios. No pide el cuerpo, porque se lo comen los gusanos. Pide el alma. Siempre pide el alma, porque el alma es la esencia más maravillosa, es el diamante que nosotros tenemos. Es el diamante del alma. Entonces, tu energía es el diamante del alma, es lo que brilla. Pero el enemigo va a tratar de que tome la atención en algún área para que esa luz no brille. Por eso no deje que tu diamante de tu alma deje de brillar. Y aquí entramos en otro tema de la glándula pineal. Este es otro libro, pero doy solamente pincelada. Filósofo francés René Descartes. Él decía lo siguiente, físico matemático, que la glándula pineal es el asiento del alma. Esto es muy interesante, porque a lo que estoy hablando anteriormente del alma. La glándula pineal es el asiento del alma, lo que quiere decir, René Descartes considera que el alma se aloja en la glándula pineal, está conectada. El alma está conectada con la glándula pineal. Entonces, la glándula pineal tiene microcristales, principalmente calcita, que son cristales muy pequeños. Mire qué interesante. La glándula pineal tiene cristales pequeños. Esto fue en el 2002. Los científicos descubrieron que hay microcristales de calcita en la glándula pineal. Por eso que el enemigo trata de robarte el cristal del alma, al robarte el cristal de la luz, de la energía, te atrofia glándula pineal, porque glándula pineal también está conectada con cristales. Y esto es muy interesante. Esto se descubrió en el 2002. Los cristales que tiene la glándula pineal es calcio, carbono, oxígeno, fósforo, calcita. Todo esto tiene la glándula pineal. Esto hace poco se descubrió y esto es muy interesante. Ahora, esta glándula pineal también tiene formas
morfológicas, como cúbicas, como cilíndricas, como hexagonales. No es solamente que sea un granito, tiene diferentes formas, van cambiando según el estado emocional. La glándula pineal va tomando formas cúbicas, cilíndricas o hexagonales. Esto es muy interesante. Por eso es que hay que tener el cuidado de sanarnos para que el enemigo no haga nada. Y lo que más atrofia la glándula pineal es el miedo. Cuidémonos de esto. El enemigo colocará áreas emocionales porque el enemigo sabe lo que puede producir en esta influencia. Y esta glándula pineal está muy conectada con la sensibilidad de los campos magnéticos. Los campos magnéticos tienen que ver los que están en el aire, un magnetismo. Pero el enemigo trabaja a través del aire, con espíritu, y quiere a través de un campo magnético de energía robarte tu paz. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Mire qué interesante. Y no podéis participar de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. Entonces, ¿cómo nosotros participamos? Esa palabra participar es la palabra metejo, que significa comer, pertenecer, beber también y participar. No participéis, que está diciendo no comáis de la mesa de los demonios, no participéis de la mesa de los demonios. De ahí donde viene todo el tema de la enseñanza. Ahora, ¿cómo comemos nosotros? Cuando alimentamos con áreas emocionales, cuando escuchamos a las áreas que no tenemos que escuchar, cuando escuchamos al chismoso, la chismosa, cuando hacemos caso a mentiras, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos comiendo de la mesa de los demonios. Todo lo que no es de Dios, comemos de la mesa de los demonios. Cuidémonos. Los pensamientos negativos van a generar una respuesta negativa. Aléjate de lo que te produce pensamientos negativos. Y ahí termino. Atrae tu mente el amor. El amor, que es 1 Corintios 13:4, un texto muy hermoso. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es cantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, tampoco se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera y todo lo soporta. Para poder vencer todo acuerdo de la mesa de los demonios, al llenarnos de amor, podemos nosotros vencer al enemigo. Y en la confrontación, desautorizamos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Desautorizamos. ¿Qué? Desautorizamos todo lo que el enemigo ha querido hacer. En la mesa de los demonios planificó un ataque. Planificó contra tu familia, planificó contra tu casa, planificó en la mesa de los demonios la economía, de la salud, del llamado, del ministerio, de las emociones. El enemigo planificó, ideó una estrategia. Planificaron, diseñaron desde el mismo infierno, desde el mismo inframundo, planificaron y dijeron, ahora vamos. Pero eso, cuando ellos van, ya lo tienen planificado. Volvemos al punto importante. El enemigo ni los demonios jamás van a trabajar de la noche a la mañana. Ellos trabajan con un modus operandi, con algo que está planificado. Y en esa planificación es donde viene el enemigo y quiere entrar en las vidas y en las personas. Qué importante entender todo esto, porque nos ayuda mucho a poder saber la planificación que hace el enemigo a través de estos derechos legales y las contaminaciones. Qué interesante todo lo que hoy hemos visto y hay mucho que hablar. No sé si hay preguntas, dejemos un tiempo de preguntas. Hoy en Mesa de Diálogo preguntamos, si hay preguntas las puede colocar o en el chat. Los micrófonos también están abiertos. Si alguien quiere preguntar algo, escucho. Mariana, sé que vas a preguntar. Te veo con espíritu de preguntar. Olejita. No, espérame, estoy apuntando. Deja que otra persona empiece. Excelente. Pregunta, los micrófonos están abiertos. Ahí coloque ahí si hay un área en que usted, a ver si entendimos bien el tema, para saber también que es importante cómo trabajan estos espíritus. Recuerde que es todo un antecedente. El enemigo trabaja con un historial. Interesante de eso. Jamás te va a atacar
porque ellos quieren, sino que es un grado de planificación. Ejemplo, cualquier cosa que pasó en tu trabajo es una planificación que ellos hicieron. Con tu ministerio, un ataque, alguien se levantó contra el llamado, es una planificación. Nada es de la noche a la mañana. Por eso es que nosotros tenemos que desautorizar, y ore así, desautorizo toda mesa de los demonios, toda mesa de planificación, desautorizo todo ataque de la economía, de la familia, desautorice porque ellos planificaron. Son los demonios los que planifican y ellos son los que van a ejecutar. Entonces, muy importante tener cuidado de esto. Les leo, si hay preguntas, colocan en el chat. Los micrófonos están abiertos. Les escucho. Hablemos, conversemos para ver si... Importante no quedarse con duda porque eso no es bueno. Mariana, da inicio a las preguntas. Yo voy a empezar entonces. Dele. Pero mi español está medio... está diciendo que está planificado, ¿verdad? No es del día a la mañana. No. No sé. Al momento que sientas que viene un ataque es donde lo debes de... Desautorizar. Exacto. Desautorizar y no espera. Ese es mi problema, me esperé. Ok. Ok. Claro. Porque ya cuando nosotros sentimos que algo está viniendo, ese problema que a veces pasa que no hacemos nada. Y como no hacemos nada, dimos el derecho legal que él entre con fuerza. Él entró. Esto es muy importante lo que también dice Mariana, porque si ya nosotros discernimos, ya vemos algo, inmediatamente vamos, lo desautorizo. Lo que está haciendo en el trabajo, el ataque en la familia, el ataque en la economía, el ataque en todo, lo desautorizamos. Inmediatamente hágalo. No, por eso que la Escritura dice, no dé lugar al diablo, no dé lugar que él siga trabajando. Eso es lo que quiere decir. Y no solamente al diablo. Recuerde que los ejecutantes son los demonios. Lo que está diciendo Dios, no dé lugar a los demonios. No deje que siga trabajando. No le des autorización. Eso es muy importante. Ángeles. Mariana, ¿iba a decir algo? Espérate, sí. Dele. Segunda pregunta. Dele. ¿Has visto que hay gente que que vienen los ataques durante las mismas fechas? Sí. ¿Y qué es eso? Porque no lo hemos quitado. Mire qué interesante eso. Porque el enemigo sabe que en esa fecha él te va a atacar porque hay un derecho legal. Y siempre son las mismas fechas. Por eso es que es importante también usted vea en qué tiempo ataca. Cada cuánto tiempo ataca el enemigo. Y si tú sabes que cada cierto tiempo ataca en esa misma fecha, desautoriza esa fecha. Y fecha es que él ya tiene escrito, espíritu escribano, espíritu escriba, espíritu vigía, ya tiene un antecedente que tal fecha te van a atacar. Es lo mismo. Si ya sabemos eso, desautoricemos eso para que no se siga repitiendo cíclico y crónico. Interesante. Gracias Mariana. Ángeles. Muy buenas noches, pastor. Saludos, es un gusto verle. Pastor, usted dice que los espíritus entran por puertas que uno abre, pero cuando ya recibo a Cristo y camino en el orden de Dios, ya mi generación pasada ya no puede afectarme, ¿verdad? Ya ellos ya quedaron atrás. Sí. A menos que demos derecho legal y a menos que haya un área de un pasado, Hebreos 12:4, pecado de sangre, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Si hay un antecedente en el historial, ahí también pueden entrar, aunque estemos en Cristo. Recuerde cuando los discípulos, Jesús iba a sanar a alguien que estaba ciego y los discípulos dijeron, Señor, Rabí, le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Significa que ahí estaba dando un antecedente, aunque en ese momento no era que pecaron los padres, pero ya los discípulos manejaban esto. Ya sabían que había entidades que entraban porque venían de atrás. En este caso no venía de atrás, sino era para que Dios se glorificara. Pero ya los discípulos dijeron, ¿quién pecó? Y porque eso ya los discípulos manejaban eso, tenían ese antecedente. Entonces se pueden dar también por ese derecho legal. ¿Sí? Jenica. Sí, hola pastor, buenas noches. Amén. Pastor, ¿por cuánto tiempo un nuevo creyente debe ser ministrado? Buena pregunta. ¿Se fija que sí, que salen buenas preguntas?
una persona, un creyente, yo creo que nosotros como creyentes, dependiendo de cómo sea la administración, porque todos los días nosotros tenemos que ministrarnos. Ahora, si es un área de algún espíritu, ahí es otro tema. Entonces, no sé si te refieres como creyente con algún espíritu, porque si es con algún espíritu, eso se hay que ser ministrado hasta que se quite. Pero si no es de algún espíritu, todos los días tenemos que ministrarnos nosotros, porque no sabemos qué el enemigo puede hacer, puede atacar. Jesús fue tentado, fue probado y fue atribulado. Si él fue, ¿cuánto más nosotros? Entonces, no sé, Jenica, si te refieres a una persona que está en un grado de algún espíritu, para poder entender más la pregunta. Ahí me dice, de qué más o menos ministrado, ¿a qué te refieres para poder entender más esa pregunta? Qué importante todo eso, porque siempre el enemigo va a buscar las puertas, los derechos legales. Y tenemos que, yo creo que todos los días, por eso que todos los días nos ministramos, todos los días. Cuando es un espíritu, ahí ya es una diferencia, porque es una administración de un grado de que no se debe dejar de hacer hasta que ya salió el espíritu. Jenica. ¿Está bien? Ok, los micrófonos están abiertos, los pueden abrir. Si hay más preguntas. Ok, pastor. Perfecto. Lo que está diciendo es lo correcto, pero lo que quiero darme a entender de, por lo menos, si una persona que va a la iglesia constantemente, ¿verdad? Quizás buscando su sanidad, su liberación, y ella está pasando por una situación, por decirte, vamos a poner un ejemplo. La persona está en adulterio o tiene otro tipo de pecado. Esa persona sigue en la iglesia, va a la iglesia a recibir la oración, ok, y los hermanos ministran la liberación, pero esa persona sigue en su pecado. Yo creo que esa persona debería de reflexionar, de entrar en sí y reaccionar y decir, hablarse en sí misma y reconocer de que está cometiendo un pecado y que Dios la va a hacer libre el día de que esa persona suelte ese pecado, ¿verdad? Claro, en este caso, ahí donde preguntaba que diera el argumento, así es. Porque si la persona sigue pecando es porque ya no quiere dejarlo, porque no lo ha confesado. Hay que se hace una administración de liberación. Exacto. Que es diferente, no es que pase grupal, ministración de liberación, porque ahora, si esa persona no quiere soltar el pecado, porque el pecado de la concupiscencia, el pecado regalón, oren por mí, pero no quieren soltar ese pecado, a ella Dios entonces no puede hacer nada, ni por más que oremos. No eso, y lo que ministren, me imagino que también deben de, como que de hablar a las personas, a hablar con seguridad y con tanta confianza unos a otros, de si eso está pasando, de que tiene que la persona renunciar, porque acuérdate que la palabra dice, quítese de vosotros la ira. Si yo sé que airarme es pecado, yo tengo que comenzar a trabajar esa área en mi vida. Exacto. ¿Ve? Exacto, hay que hablar, hay que conversar. Ahora, mire qué interesante esta pregunta que hace Jenica. ¿Por qué? Aquí, ¿qué se hace como ministro? Los que ministran o los que ya colocan mano no saben la situación, a menos que se converse, tienen que sacudirse. ¿Por qué? Porque si no se sacuden, y si hay algún derecho legal, el que está ministrando, ahí viene que los espíritus vienen en transferencia de espíritu. Esto es delicado, esto es una gran verdad. Por eso hay que tener cuidado. Porque pasa esto, ejemplo, una persona estuvo en la iglesia, estaba con rebeldía. Al final tuvo tanta rebeldía y dice, no, me voy de aquí porque nadie me ama. Siempre se van con eso, que el problema es que no se va solo. Sí. Claro, y se va. Pero resulta que a los días después empieza otro hermano con rebeldía. Y pasó otro hermano con rebeldía. Pasó esto en una iglesia, que una persona cometió un grado sexual. Y la persona dijo, no, yo no quiero seguir con esto, mejor me voy. Y se fue a otra iglesia. Pasaron los meses y comenzaron los matrimonios a tener problemas en las áreas sexuales, lo mismo que el hermanito tenía en la iglesia. ¿Qué pasó? Ahí donde vemos claramente que hay que tener cuidado con las imposiciones de manos. Sí, porque por lo menos voy yo a la iglesia por primera vez y yo necesito liberación, pero yo sigo en lo mismo y después salgo de la iglesia y lo que hago es señalar, acusar, o sea, eso yo misma me estoy perjudicando. Exacto.
¿Ve? Porque Dios está ahí, sí, Dios está ahí, pero nosotros como humanos debemos de reconocer, ¿ve? Sí. Reconocer qué es lo que está mal en mí. Es como decirte esto. Dios dijo, ok, Dios dice, Dios dejó la ciencia, Dios dejó todo, pero te voy a poner este ejemplo. Por lo menos mi deber está en yo mantener un aseo en mis dentaduras, ¿verdad? Yo tengo que saber que me tengo que cepillar cada 3 veces al día, en la mañana, como sea la rutina de la persona. Dios no va a bajar del cielo a agarrar el cepillo a cepillarte tus dientes. Exacto. ¿Ve? Entonces, algo que quiere decir que es en conjunto. Dios te da las herramientas, ahí está la palabra, lee la palabra, escudriña, y entonces es de dos, se trata de dos. Yo tengo que reconocer de lo que está mal en mí y yo tengo que buscar de yo misma, así me duela, de arrancar, de quitar eso. Ahí donde se confronta, Jenica, lo que se está viviendo. Hay que confrontar, ahí donde le coloqué el tema mesa de demonio, la confrontación. Por eso es que cuando la persona ya es cíclico crónico, ¿qué se hace? Se llama a la persona, no una consejería, administración, les hermana, ¿por qué siempre estamos orando? ¿Por qué siempre tú en la misma solución? Cuéntanos, ¿qué pasa? Ministración al alma. A la profundidad. Y ahí, claro, ministración al alma, y se le dice, hermana, ¿tú quieres realmente ser libre o no quieres renunciar a esto? Ahí donde ya es diferente, ya no pasa por ministración de público, sino ministración personal. Al alma. Personal. Amén, sí. Excelente. Gracias, pastor, sí. Gracias. Un placer. Gracias. Dice, ¿el espíritu de esclavitud puede hacer una persona dependiente de otra? Claro que sí. Se puede hacer dependiente de otra el mismo espíritu, porque los espíritus se buscan y se juntan, se atraen. Si es una persona tiene un espíritu de esclavitud, puede contaminar a otro, porque los espíritus jamás van a colocar otro que no sea. La mesa de los demonios van a buscar los mismos espíritus unos a otros y es como el imán. Los espíritus se atraen como un imán. Si una persona tiene espíritu de esclavitud, va a buscar otra persona que también esté en lo mismo. Se atraen como un imán. Los espíritus se buscan y se juntan. Entonces, muy importante esto porque se atraen eso. El chismoso se junta con el chismoso. El mentiroso se junta con el mentiroso. El que roba con el que roba. Pero los santos estamos aquí. Aleluya. Los santos con los santos. Qué hermoso. Les leo en el chat. Cuando tienes una persona al lado y sabe que la persona está siendo quebrantado, ¿cómo trabajarlo sin imponer? A ver, cuando tienes la persona al lado de uno y sabes que esa persona está siendo quebrantado. ¿Quebrantado a qué te refieres? ¿Cómo trabajarlo sin imponer mano? Porque hay que ver si es quebrantado por la presencia del Espíritu Santo o quebrantado por indolor. Entonces ahí aclaran un poquitito, Onelia, Samsung. Creo que eso eres, Onelia. Aclárame si está siendo quebrantado por un dolor, por una amargura o quebrantado por el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo nos quebranta. Entonces, para poder dar bien la respuesta. Y sigo, ahí me da la pregunta más clara. Joel dice, el alma está en el corazón y la glándula pineal está conectada con el alma. Sí, lo que hablaba anteriormente. Tengo un libro de la glándula pineal que habla de todo eso. Una persona que te diga que se siente perdida y cuando tiempo hay que administrar a esa persona inconversa. Una persona que se diga que se siente perdida y cuánto tiempo hay que administrar a una persona inconversa. Son dos preguntas. Una persona que diga que se siente perdida. ¿Perdida en qué? Acláreme la pregunta. Recuerde que tenemos otro lenguaje. Ustedes a lo mejor tienen otras culturas y es fácil, pero yo necesito argumentos para decir, porque se siente perdida de qué. No sabe llegar a su casa, no sabe llegar a la iglesia. ¿Perdida en qué? Aleluya. En la amargura. Ok. Si se siente, ¿ves que ahí se entiende mejor? Si se siente perdida en la amargura, bueno, ahí hay que hacer una administración, lo mismo que hablábamos con Jenica. Ministración al alma. Hay que ministrar el alma porque ya no es algo, es una raíz. No es lo mismo porque todos nos podemos amargar. Pasa un problema, una necesidad, una pérdida de trabajo. ¿Nos podemos amargar? Sí. ¿Nos podemos airar? Sí. Pero cuando pasa raíz de amargura, no es lo mismo. Entonces, si esa persona ya tiene una raíz, ahí entra en que hay que ministrar eso para quitar la raíz. Mientras no se quite la raíz, eso va a volver otra vez, una y otra vez, como el árbol. No solamente usted el árbol lo cortó, pero si no cortó la raíz, ese árbol nuevamente se va a ir haciendo más y más, y al final es difícil que ese árbol se corte completamente. Es lo mismo.
Mariana. Micrófono, ábrelo. Escriban ahí en el chat también. Leo las preguntas, estamos en mesa de diálogo. ¿Puede abrir tu micrófono? Oh, sorry, Ahora sí. me los perdí. Okay. ¿Qué es la diferencia de administrar y liberar? Te entiendo lo que estás diciendo. Si están en pecado, debes de ministrarlo, pero ¿me puedes decir un poquito para que entienda? Porque no entiendo. Ok, ¿qué es lo que es ministrar? Okay. Sí, ¿qué es la diferencia de administrar a liberar? Porque estás diciendo que si están en pecado no los debes de liberar, lo debes de administrar. Ministrar. Sí. Esa palabra. Ok. Si la persona, ejemplo, coloquemos los dos casos, está en la iglesia y ya la persona, como hablábamos anteriormente, ya sigue cíclico, crónico, ya siguen con el mismo estado, ahí se llama a la persona y es ministración al alma. ¿Qué es una administración? Es una conversación, donde ahí se va a fondo. ¿Por qué usted está en esta situación? Por ejemplo, si una amargura. ¿Por qué tiene esta amargura? ¿Qué pasó? Y ahí él va a decir, no, es que cuando fue niña yo fui violada. ¿Se fija que ya tiene un antecedente? De niña me pasó esto, de niña fue abusado, de niña mi papá me dejó, de niña mi hermano hizo esto, de niño me defraudó mi esposo, o de grande me defraudó mi esposo, cuando yo era grande me defraudó mi esposa. Toda esa amargura llevan a un lugar que por eso actúa así. Ese se llama ministración al alma. Que eso quizás no lo vamos a hacer en una congregación, porque en la congregación lo que hacemos es orar rápidamente. Pero cuando ya la persona pasa una y otra vez, y siempre pasa una y otra vez, y en la misma situación, a esa persona ya se tiene que llamar y preguntar realmente qué está sucediendo. Ese se llama ministración del alma, que no es lo mismo orar general. A veces Dios opera por misericordia y en general en la congregación Dios la puede liberar. Pero cuando no pasa así, ahí entramos en la sanidad interior. La sanidad interior es ministrar el alma. ¿Por qué? Porque el alma está herida. Mientras no se ministre el alma, mientras no se sane el alma, ese espíritu va a seguir cíclico, crónico, constantemente, una y otra vez, en la puerta que hay el derecho legal. A veces es sanar la alma antes de la liberación, o nomás sanar la alma, porque no todo es demonio. Exacto, porque hay que ver por qué está esa persona herida. Isaías dice, recordar las cosas pasadas, pero también Isaías dice, no recordé las cosas pasadas. No es que Isaías se golpeó la cabeza y se equivocó ahí, no. Cuando dice, no recordé las cosas pasadas es porque todavía está la herida. Pero cuando dice, recordáis las cosas pasadas es porque ya esa herida pasó a ser una cicatriz. Ya no sangra, ya no duele. Entonces, esas son las diferencias. Esa herida se tiene que transformar en una cicatriz. Es como cuando uno tiene una herida. Se cortó, ejemplo, con el dedo del cuchillo, está mucha sangre. ¿Dónde va a ir usted? Va a ir a médico, al consultorio, como le llame. Ahí quizás le van a colocar puntos, le van a dar algún medicamento, le van a curar. Eso es lo que se hace. Cuando ya es una herida y usted no puede porque necesita a alguien que le ayude, ahí dentro los ministros o dentro de las personas que le ayuden a sanar esa herida, porque ya significa una ministración a la herida, una sanidad del alma. Porque la sanidad del alma que menciona Mateo, sanar de enfermo, esa palabra sanar de enfermo no solamente es sanar enfermo físico, sino también la palabra sanar de enfermo de Mateo es la palabra terapeu. Y terapeu viene de la palabra que se utilizan los psicólogos, terapia. Es la misma palabra, ya la tenemos en la Biblia. Aunque ellos lo hacen psicológicamente, pero nosotros, y que igual da resultados. Hay muchas veces psicólogos porque ellos hablan y se van sanando. Pero cuanto más cuando está la presencia del Espíritu Santo, con mayor razón, ahí también aplica terapeu, sanar el alma. Amén. Gracias. Preguntas. Ahí les leo. Qué importante todo lo que hoy hemos hablado. No sé si me quedó alguna pregunta. Sí que como. Sí, hay espíritus que siempre entran en ciertas fechas. Esto es muy importante. Porque hay espíritus que cada cierta fecha, cada cierto tiempo vienen. Entonces, si ya está el antecedente, usted anticípese. ¿Qué decía la Escritura? Lo que leíamos anteriormente. No dé lugar al diablo. Entonces, ¿para qué esperar que llegue la fecha? No dé lugar. Anúlalo. Desbarátalo. Hay gente que cada cierto tiempo pierden un trabajo. Anúlelo.
de barato. Cada cierto tiempo tienen un problema emocional, anúlelo de barato. Cada cierto tiempo tienen una tentación, lo mismo. No deis lugar al diablo, no deis lugar, anúlelo. Significa yo desautorizo esto, porque el enemigo ya tiene el historial. ¿Cuándo lo tiene? Porque lo vio en la mesa de los demonios, planificaron y cada cierto tiempo los demonios dicen vamos a atacar en cada fecha. Todas estas fechas vamos a atacar. En el trabajo, en la salud, en la economía, ya lo tienen listo. Pero a veces nosotros, quizás por el desconocimiento, no lo hacemos y no reprendemos, no desautorizamos. Por eso es que esa cadena sigue cíclica y sigue crónica, constantemente. Aleluya. Qué buen tema. Les leo, pregunta. Mariana. Pastor, y entiendo lo que estás diciendo, pero si tú estás orando y rompes esto con la sangre de Jesucristo, no debes de cada año tener que orar por eso. No. ¿Me entiendes? Porque no tenemos que caminar por fe y no, walk by faith, not by sight. Si lo rompemos, it's null and void, ya, se acabó. Sí. Lo ha hecho, pero todavía sucede mi ataque. Es porque resulta que ahí ya todavía está el antecedente. Eso significa que ya no fue suficiente la oración. Quizás a lo mejor hay que hacer otra cosa más que orar, un ayuno, o quizás también alguien que te ayude, un ministro de liberación. Porque si se volvió a repetir y tú oraste, significa que ya el espíritu se hizo más fuerte. Y si se hizo más fuerte, quizás necesitas la ayuda de alguien que te ayude, porque el espíritu se hizo más fuerte. Ahora, si tú oraste y no sucedió nada el otro año, es que ya tú lo pudiste vencer. Pero si continuó, necesitas ayuda. Necesitamos ayuda. O un ministro o alguien que nos ayude. Por eso es que nos necesitamos uno a otro. Ok. Amen. Preguntas. Interesante todo esto que nos ayuda mucho a entender. Hay muchas cosas que quizás nosotros tenemos que irlos manejando. Por eso es que el enemigo va a colocar siempre, recuerde que él trabaja, nunca te va a colocar un plato diferente. El enemigo te va a colocar siempre el mismo plato de pecado. O siempre el mismo plato de la área emocional. Siempre el mismo, no te va a colocar otro. El mismo, una y otra vez. Porque él conoce todo lo que pueda haber, sabe cómo contaminar, siempre va a colocar la misma situación. Pero a veces nos coloca el mismo plato y seguimos cayendo en lo mismo. Es como el corito. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Creo que es un corito ese. Aleluya. Pero hay gente que tropieza una y otra vez. Y se ocupan del texto que el cojo no se salga del camino. Pero no podemos estar cojeando toda la vida. Se fija que tropezamos una y otra vez con la misma piedra, como el corito. El Señor reprenda. Adelina dice, algunas veces tenemos que ayunar para romper, claro, porque son jerarquías. Recuerde que los demonios espíritu mundo tienen jerarquía. Este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando llegaron los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio, pero muchas veces lo habían echado. No es que no tenían fe en ese momento, habían echado fuera muchos demonios, pero en esta vez no pudieron hacerlo. Y Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay que orar y ayunar para romper. Esa palabra género significa estirpe, linaje, raza y clase. Los discípulos se encontraron con otro estirpe, con otra raza, con otro linaje, con otra clase de demonios. Ellos tienen su jerarquía a pesar de que son los más bajo rango. Entonces, ¿qué se hace? Ayuno, oración, leer la palabra, consagrarse más. Así pues nosotros podemos establecer el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Claro, eso es lo que pasa, Joel, que hay fechas que siempre son las mismas y por eso hay que tener cuidado con todas las fechas, tener cuidado de qué recibimos y cuidarnos también. Es lo mismo que el enemigo, recuerde que siempre trabaja, ellos trabajan con una agenda. Todos los espíritus de demonio y todos trabajan con una agenda. No lo hacen de la noche a la mañana. Ejemplo, cuando hay un atentado. Eso no es de la noche a la mañana, planificación. Cuando alguien coloca una bomba, es planificación. Cuando colocan muerte, un accidente, es planificación. Cuando en la ruta hubo un accidente y mueren muchas personas, no es del azar, es una planificación. Significa que el enemigo, ¿cómo actúa con todo esto? Con planificaciones. Porque así es, ellos primeramente lo trabajan en la mesa de los demonios, luego lo llevan a ejecutar. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Este es el tema de hoy. Mesa de los demonios.